¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde os voy a enseñar a extraer las iniciales de un nombre en un lenguaje en el que no existe una fórmula que nos permita dividir una cadena de texto por un delimitador, a diferencia, por ejemplo, de Excel, que sí contiene la fórmula dividir texto, o, por ejemplo, Power Query, que contiene una fórmula que se conoce como split, o más bien un método, porque Power Query funciona con una filosofía un poco diferente. En vez de fórmulas, pues digamos que son objetos y métodos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, existe text.split, con lo cual nos permitiría dividir una cadena de texto por el delimitador o por el carácter que nosotros queramos. Sin embargo, eso no existe en DAX. Y básicamente no existe porque quienes diseñaron ese lenguaje no lo diseñaron con ese propósito. Lo diseñaron con un propósito pues más específico y más orientado hacia el cálculo y no tanto hacia el tratamiento de datos, puesto que hacia el tratamiento de textos más bien. Puesto que ya existía, pues existe Power Query a través del cual podemos hacer todas esas transformaciones, ¿de acuerdo? Y programar de una manera mucho más profunda. Sin embargo, bueno, los programadores y los diseñadores de este campo de Power Query pues son bastante inquietos y entonces sí es cierto que existen fórmulas en las que nos podemos apoyar para simular o para emular, digamos, el comportamiento de la fórmula split, pero con otro tipo de fórmulas. Y para ello existen los nodos en DAX, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es eso de nodos y cómo formar un path, es decir, una ruta. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar esta columna que tengo aquí de iniciales y vamos a crear una nueva. Por tanto, le voy a decir eliminar del modelo, sí. Aquí ahora me dará error, nada, la elimino de aquí y yo tengo esta tablita con estos dos nombres, ¿de acuerdo? Son dos nombres como podrían ser 50, eso ya da igual. Realmente para lo que os voy a enseñar con dos nombres es más que suficiente. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a crear una nueva columna, ¿de acuerdo? Aunque podríamos crear una medida exactamente igual. Luego os enseñaré la relación que existe entre medida y columna, ¿de acuerdo? Para que veáis que podemos generar una medida y a partir de ella pues generar una columna, ¿de acuerdo? Bien, entonces de momento no le voy a poner nombre, pero fijaos, lo primero que voy a crear va a ser una variable que le voy a llamar nodos. ¿Y qué es esto de los nodos? Bueno, pues cualquier conjunto, cualquier cadena de texto cuyas palabras estén separadas por una barra vertical, DAX lo va a interpretar como que es una ruta, como que es un path, ¿de acuerdo? De tantos nodos como elementos estén separados por esa barra vertical. Entonces, fijaos, si yo cojo un nombre, por ejemplo, vamos a utilizar la fórmula sustituir, ¿de acuerdo? ¿Qué texto voy a coger? Bueno, pues le he llamado a mi tabla usuarios y concretamente al campo nombre. Pues voy a coger esto. Recordad que estamos en una columna, por tanto no necesito ninguna fórmula reductora para obtener digamos, el contenido del contexto de línea. Como estoy con una columna, haciendo directamente referencia a la tabla y a la columna, de esa manera ya estoy perfectamente definiendo con qué quiero trabajar, ¿de acuerdo? Y luego cuando él itere por todas las filas, pues esto hará referencia a cada uno de estos nombres, ¿de acuerdo? Luego veremos la diferencia que hay entre lo que es usar esta misma fórmula como columna o como medida, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué voy a sustituir? Bueno, pues si todas las palabras que estén divididas por una barra vertical forman parte de una ruta y por tanto son nodos, entonces lo que voy a hacer es sustituir el espacio en blanco por la barra vertical, de esta forma. Y fijaos, yo ahora mismo aquí tengo si yo devuelvo esto, nodos, y le doy a intro, ahora arrastro mi columna aquí a mi tabla, lo que voy a tener es una cadena de texto separada por barras verticales. Todas sus palabras están separadas por barras verticales. Bueno, pues esto es una ruta y cada uno de estos elementos es un nodo. Y hay forma de obtener un nodo individual e incluso obtener de cuántos nodos está formada la cadena de texto, mi ruta realmente, porque desde un punto de vista técnico nosotros podemos considerar de que esto es una cadena de texto, y es que lo es, no deja de ser una cadena de texto, pero desde un punto de vista interno para determinadas fórmulas eso es una ruta y las rutas están formadas por nodos. Entonces, si yo me vuelvo a mi columna, fijaos, yo cómo puedo devolver un elemento, un nodo específico de esa cadena de nodos. Bueno, pues de una manera muy sencilla. Hay una fórmula que se llama pathItem. Simplemente le tengo que pasar la ruta. Fijaos cómo como primer argumento me pide la ruta y a continuación la posición. Pues entonces en este caso lo que le voy a decir es qué nodo quiero extraer. Imaginaos que quiero extraer el segundo. Bueno, pues extraigo el segundo. ¿Y entonces qué me va a devolver? Pues aquí me devolverá Manuel en la primera cadena de texto y en la segunda me devolverá José. Le doy a intro y fijaos que efectivamente me devuelve el segundo nodo. Por tanto, lo que tengo es una matriz, es como una especie de matriz de cadenas de texto, ¿de acuerdo? Pero en este caso divididas
por una barra vertical, es decir, esto sería lo que formaría, digamos, la matriz, y la manera de indexarla sería con path_item. Y es más, puedo obtener la longitud de elementos que contiene, y se obtiene con path_length. Fijaos, con path_length, y le paso simplemente nodos. Le doy a intro y va a obtener en este caso 4 en cada caso, puesto que da la casualidad que son nombres compuestos. Ya los he puesto yo para que las iniciales salgan un poco más largas, pero obviamente tenemos 4 palabras en cada uno de ellos, por tanto 4 nodos. Bien, si yo ya tengo forma de indexar y tengo una matriz, yo puedo de alguna manera recorrer toda esa matriz y obtener solo el primer carácter de cada nodo. Y claro que lo puedo hacer. Fijaos, yo puedo devolver, es más, voy a devolver ya un select columns donde genere una tabla anónima, porque no tiene nombre, y recordemos que cuando no tienen nombre, automáticamente el propio sistema le asigna un valor por defecto al nombre de la columna, que en este caso es value. Por tanto, voy a hacer referencia a value cuando recorra esto. Entonces va a empezar en una, ¿y dónde va a terminar? Va a terminar en el número de nodos que tenga mi ruta. En este caso le he llamado nodos, pues nodos, path_length, ¿de acuerdo? Yo ya tengo aquí una forma de iterar toda esa matriz de nodos, toda esa ruta de nodos. Bien, a continuación le pongo un nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle iniciales. Y entonces ahora lo que voy a obtener es mis iniciales. Para ello voy a recurrir a la fórmula mid, que es básicamente el extrae de Excel, y que le voy a pasar como cadena de texto, como primer argumento. Pues le voy a pasar el path_item, y al path_item le voy a pasar la ruta nodos, y a continuación le voy a pasar el value, porque de ahora, en vez de indicarle una cantidad concreta, como hicimos en el caso anterior, ahora lo que quiero es que sea una secuencia, ¿de acuerdo? Entonces empezará en el nodo 1, luego en el 2, luego en el 3, y así sucesivamente. Por tanto, al iterar por ahí, la fórmula mid lo que me va a extraer va a ser que va a empezar en la primera posición y me va a extraer solo un carácter. Cierro mid, y yo aquí ahora lo que estoy devolviendo, cuidado, es una tabla, ¿de acuerdo? Pero las columnas no me van a aceptar la tabla, me van a aceptar un escalar, como ocurre con las medidas. Bueno, pues lo que tengo que hacer es simplemente concatenar todos estos elementos. Entonces voy a concatenar todos estos elementos, le paso la tabla y le digo simplemente que me concatene las iniciales, que fue así como le llamé a la columna cuando definí este select columns, ¿de acuerdo? Cuando definí mi tabla de columnas, de iniciales. Le doy a intro y fijaos que ahora, ¿qué he hecho aquí? Vale, no, es que esto está mal, perdón, lo he hecho mal, le he puesto una cadena de texto y tiene que ser esto. Perfecto, esto ya lo puedo borrar. Si ahora le doy a intro, fijaos que efectivamente tengo las iniciales, ¿vale? Es que antes le puse un literal, es decir, una cadena de texto directamente, y por tanto me daba iniciales pues tantas veces como recorría este bucle de aquí, que en este caso era 4 veces. Sin embargo, tengo que hacer referencia obviamente a la columna que generé en esta tabla de aquí. Select columns nos devuelve una tabla, y además su columna se denomina el nombre que le ponemos aquí. Por tanto, aquí en este concatenate x tengo que hacer referencia a esa columna. También es cierto que yo podría de alguna manera pues hacer que la devolución de esta cadena de texto siempre sea en mayúscula. Es decir, puedo poner aquí, por si a alguien se le olvida, que la primera letra de un nombre propio va en mayúscula, ¿de acuerdo? Hago así y tengo exactamente lo mismo. Simplemente sería denominar a esto iniciales, y ya tengo mi columna pues iniciales con las iniciales. Daos cuenta que al tratarse de una columna, y en este caso tratarse de una columna de texto, no totaliza, ¿de acuerdo? Es decir, no nos va a salir una fila final de totales. Sin embargo, si esto lo hubiéramos hecho con una medida, sí que lo haría. Y vamos a hacerlo. Fijaos, es simplemente copiar este código. Entonces me voy a crear aquí una medida y voy a pegar exactamente esto. Obviamente no puedo llamarle iniciales, por tanto voy a poner un guión. Y ahora tengo que hacer alguna modificación. Por ejemplo, aquí a usuario nombre ya me está dando error. ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Entonces tengo que utilizar la función max, dado que las medidas lo que hacen son cálculos reductores. Entonces, para obtener en contexto de línea el valor de esa cadena, puedo utilizar max, puedo utilizar min, puedo utilizar select value, es decir, cualquier función. Yo por defecto siempre utilizo max, que es más habitual, pero vamos, podéis utilizar min perfectamente, o incluso selected value, puesto que en un contexto de una sola línea, pues solo ese valor está seleccionado, ¿de acuerdo? Pero fijaos que si yo le doy a intro y ahora arrastro esta medida a mi tabla, aquí totaliza, ¿de acuerdo? Siempre totaliza, siempre genera el valor de la medida tanto en contexto individual, es decir, contexto por línea, como en el contexto global. Y en el contexto global está
lo está haciendo aquí. Entonces aplica el cálculo de esta medida al último valor que haya encontrado en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, al máximo, que será el que se corresponda, ¿de acuerdo? En este caso, como Juan empieza J y luego va una U y la U va después de la O, pues obviamente este nombre será mayor que José Manuel. ¿Vale? Es simplemente orden alfabético. Daos cuenta que no está ordenando por iniciales, ¿de acuerdo? Sino que ordena por este valor de aquí. Entonces por eso obtiene el máximo de aquí y luego a partir de ahí pues ya le calcula las iniciales. Perfecto. Si queremos utilizar una medida y que no totalice, podríamos hacer exactamente esto. Fijaos, podríamos venir aquí, totales, y quitárselos. Pero cuidado, porque si luego posteriormente utilizamos una medida que hace determinados cálculos, no va a aparecer el totalizador. Puede que nos interese, puede que no. En este caso, pues me interesa tener la columna totalizador, pero no me interesa que totalice, pues por ejemplo, esa columna. Entonces podríamos hacer también lo siguiente. Si ya tenemos una columna, si ya tenemos una medida y la queremos reaprovechar, podemos hacer lo siguiente, podemos venirnos a nuestra columna iniciales y llamarla desde aquí, es decir, quitar todo esto y llamarla iniciales, y fijaos que si le doy a intro va a aparecer exactamente lo mismo, de hecho no va a haber ninguna diferencia. Entonces yo ahora podría quitar esta iniciales de aquí, es decir, podría aprovechar una medida que ya tengo calculada, podría quitar esto de aquí y tengo exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Bien, pero lo de los nodos no va hasta aquí. Lo de los nodos, lo más interesante es si tenemos, por ejemplo, imaginaos, tenemos varios párrafos dentro de una tabla que son documentos de texto que nos vienen de una página web, de un análisis de marketing, de una encuesta, de lo que sea, y queremos saber, por ejemplo, cuántas palabras o qué palabras son las que más se repiten. Pues eso podríamos hacerlo también de esta manera, dividiendo cada párrafo en palabras, y podemos hacerlo creando una tabla. Nos vamos al modelado y vamos a nueva tabla. Entonces lo primero que tengo que hacer es concatenar todas las cadenas de texto que estén incluidas en mi tabla. Bueno, para hacer eso yo puedo venir aquí, var, puedo llamarle nombres y hacer lo siguiente, utilizar la fórmula concatenate_x, all, ¿de acuerdo? Usuarios, porque de esta manera pues me va a coger todos los usuarios, no solo uno, sino todos, y a continuación decirle que me concatene pues nombre, que es lo que quiero, ¿de acuerdo? Y que me lo concatene, cuidado, muy importante, con el espacio en blanco, de manera que me junte este nombre con el siguiente y estén separados por un espacio blanco, porque va a ser la manera que tengamos nosotros de generar los nodos como hicimos antes. Bien, una vez que yo tengo esto, entonces me puedo venir aquí, var nodos, y fijaos, lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula sustituir, pasarle como cadena de texto nombres y a continuación decirle que me sustituya este por la barra vertical. Y ya tengo los nodos creados, es decir, yo ya puedo devolver todos esos nodos, pero obviamente no puedo devolverlos porque esto no deja de ser una cadena de texto, aunque con pat_item, y con pat_delete pues sea como una especie de matriz, ¿de acuerdo? Bien, entonces ¿qué hago? Pues puedo devolver, y fijaos, ahora no necesito concatenar nada, puedo devolver select columns, generar una serie y hacer exactamente lo mismo de antes. Bueno, perdonad por la sirena, pero hoy se están volviendo locos, madre mía. Path_length y le paso los nodos, ¿de acuerdo? Nodos. Perfecto. De esta manera yo ya tengo aquí mi serie que va desde el 1, en este caso, hasta... no va a ser el 4, va a ser el 8, ¿de acuerdo? Porque en este caso tengo estas dos cadenas concatenadas, por tanto va a ir hasta el 8. Perfecto. Y ahora le digo palabras, le voy a llamar palabras, y entonces ahora simplemente lo único que tengo que devolver es un path_item donde le pase los nodos y a continuación le pase el value. Cierro aquí, cierro select columns, le doy a intro y fijaos que lo que voy a tener ahora en mi tabla aquí son las palabras de manera individual. Naturalmente, aunque aquí me parezcan por orden, cuando las saque a una tabla me va a parecer totalmente desordenado, pero como puede haber valores duplicados, lo de asignar a una columna que me lo ordene por un valor no va a valer, ¿de acuerdo? No va a servir porque hay valores duplicados. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, nos volvemos aquí a la especificación de la tabla, perdón, aquí, picamos aquí en tabla, y lo que podemos hacer es aprovecharnos de esta iteración para generar una nueva columna que se llame ID, ¿de acuerdo? ID de esta manera, y simplemente devuelva value, porque tengo el número de palabras que hay ahí. Entonces, si tengo el número de palabras, yo puedo crearme un ID, ¿de acuerdo? De manera que tenga la tabla perfectamente ordenada. Bien, una vez que tengo esto, le doy a intro y fijaos que ahora me aparece aquí el ID, que podría haberlo puesto antes, en fin, como quiera. De todas maneras, cuando lo saque al informe, puedo colocar la columna donde mejor me venga. Es más, este ID le voy a poner la primera letra en mayúscula. Me vengo al informe y fijaos, voy a mover esto para aquí, me voy a sacar una nueva tabla
una nueva tabla, y en esta tabla me voy aquí, fijaos como ya tengo una nueva tabla en mi modelo de datos, voy a sacar las palabras y voy a sacar el ID. Daos cuenta cómo las palabras las reduce automáticamente, puesto que hay dos Joses, por tanto lo que contabiliza aquí. Vale, esto está muy bien, pero yo no quiero que me contabilices, yo lo que quiero en este caso, porque no estamos haciendo la campaña de marketing, por tanto me da igual cuál es la palabra que más se repita, simplemente es un ejemplo para ver cómo podemos dividir en palabras todos los párrafos contenidos en una tabla, ¿de acuerdo? Le voy a decir que no resuma y simplemente le voy a decir que él me lo ordene de menor a mayor. Y fijaos cómo, ahora voy a mover esto hacia arriba, bueno, o palabras más bien hacia abajo, que es más fácil, y fijaos cómo tengo todas las palabras divididas y además ordenadas alfabéticamente. Si yo quisiera ordenar, por ejemplo, palabras, fijaos, si yo quiero aquí, voy a ordenar por columna y le digo por ID, no me permite, puesto que esta columna de aquí contiene valores repetidos, y al contener valores repetidos no sabe exactamente, pues claro, es normal. A este José que le asigno un 1 o le asigno realmente un 6. No lo sabe, se vuelve loco y por tanto pues no le asigna esa ordenación, ¿de acuerdo? Cuando hay valores repetidos hay un problema, entonces nos las tenemos que ingeniar de otra manera. La mejor manera es incluir nosotros el propio ID y ordenarlo como nos dé la gana. Lo podemos ordenar de esta manera manualmente o podemos ordenarlo internamente, pero ya sería un poco más complejillo. Y para no alargar más este vídeo, pues eso lo veremos quizá en otro vídeo en el que tratemos DAX. Bueno amigos, yo espero que esto os haya gustado. Es un tip bastante curioso lo de poder sustituir, digamos, una función que no existe en DAX por un conjunto de fórmulas que hacen exactamente lo mismo. Quizá esto de los nodos no lo sabíais, pues ahora ya lo sabéis después de ver este vídeo, y estoy seguro de que esto no solo servirá para esta tontería de las iniciales, que bueno, esto digamos que es totalmente, bueno, superfluo, ¿no? Algo que podemos despreciar porque realmente es un ejemplo muy sencillo, pero estoy convencido de que para otros cálculos más complejos los nodos os van a venir de lujo. Así que espero que os guste este vídeo y si os gusta darle al like y por supuesto seguirme. Hasta la próxima. Adiós.